¿Cómo están, estimados alumnos? Bienvenidos a la última clase del año. Vamos a terminar nuestro programa con romanticismo, con el tema de romanticismo. Voy a poner la presentación y empezamos. Ventana. Bueno, ¿qué entendemos por romanticismo? Romanticismo es un movimiento este, no solo filosófico, sino que intelectual en general, es decir, tuvo su repercusión en la literatura, en la filosofía, en la música, un movimiento cultural en general, que surge en Alemania como una reacción contra los excesos del racionalismo ilustrado, es decir, este racionalismo es una consecuencia de la ilustración. Como ustedes saben, la ilustración terminó en lo que fue primero el terror, después el gran terror, la guillotina, Robespierre, y después derivó en lo que sería Napoleón. Entonces, en Alemania, que fue atacada por Napoleón, surge una reacción a esto, eh, donde justamente decían que esa razón llevó al terror, la razón. Entonces, lo que plantea el romanticismo es que el sentimiento está por encima de la razón, el sentimiento por sobre la razón. Un lema romántico común es todo lo que hice de malo lo hice pensando y lo que hice de bueno lo hice sintiendo. Entonces, el sentimiento, de hecho, una anécdota famosa que unos intelectuales románticos le contrataron a una prostituta vieja y le pusieron una tipo Miss, banda de Miss, así que decía la diosa razón y le hicieron pasear por las calles así. Los románticos plantean que el sentimiento está por encima de la razón, que justamente los excesos de la ilustración eran por la razón, entonces plantean el sentimiento. Entonces, su principal característica obviamente es afirmar la primacía del sentimiento por sobre la razón. Como le dije, todo lo bueno que hice lo hice sintiendo, todo lo malo que hice lo hice pensando. Otra característica del romanticismo es la reivindicación del nacionalismo. Esto en parte por las tensiones entre Alemania y causada por la Revolución Francesa y sobre todo por Napoleón. Entonces, la intelectualidad alemana era, como respuesta a eso, era súper nacionalista. Así tenemos, por ejemplo, a Fichte que dice que la lengua alemana era la mejor del mundo, o Hegel, que ustedes van a ver el próximo año, que dice que la, la historia empieza en Oriente y termina en Europa y concretamente en Alemania. Entonces tenemos el nacionalismo. eh, También se deja de lado, ¿se acuerdan? Estuvimos hablando del mecanicismo del año pasado que estoy rompiendo con el tema del mecanicismo. Se deja de lado una visión mecánica de la naturaleza ya deja de ser ese relojito y la naturaleza se convierte en un organismo vivo. O sea, la naturaleza no es más algo mecánico, sino que es algo vivo, algo que respira, algo. Este, Eso se ve, por ejemplo, en el arte, donde el paisaje forma parte es como un personaje más en la pintura, en el romanticismo. Y también la tendencia hacia lo infinito. El romanticismo es el intelectual inconforme, el que busca lo imposible, el que tiende hacia el infinito. Esto, por ejemplo, se ve en Hegel, que sostiene que el movimiento del espíritu absoluto es infinito. Hegel es ya la superación, es romántico a la vez superación del romanticismo, porque Hegel vuelve a través del tema de la razón, pero todavía Hegel mantiene mucho el romanticismo y esa tendencia hacia lo infinito se ve en Hegel, hacia lo absoluto. Eh, Algo que vos sabes que nunca vas a poder conseguir y eso es común en todo el pensamiento romántico. En el arte, ese nacionalismo hace que vuela un interés por lo medieval. Si lo ilustrado vuelve al neoclásico, a lo griego, el romántico vuelve a la manifestación europea artística, por ejemplo, vuelve al gótico, este, vuelve a lo medieval y vuelve también al folclore europeo, a las leyendas europeas, este, en la pintura, en la arquitectura. También se plantean temas que no se tocaban antes, como el sentimiento, la violencia y la locura.
Eh, el ejemplo perfecto de esto es este, el joven Werther, que habla de las tribulaciones de un joven, y también, no sé, el himno de la alegría de Beethoven, que es un himno que le canta a un sentimiento, no a la, no es el himno a la alegría. Este, y el paisaje, como le expliqué anteriormente, se utiliza para expresar emociones. Eh, Voy a buscar una obra acá, esperen un momento. Um, Esperen un momentito, ahí, este, compartir, ventana. No les puedo compartir. Está grabando, no les puedo compartir. Les pido disculpas. Eh, Hay una obra que es El hombre caminante de las nubes. Se ve una pintura de un tipo de espalda y un paisaje montañoso nuboso así. Ahí te expresa. El protagonista no es el, sino el paisaje. Representa las dudas, la mirada. Este, entonces el paisaje forma parte de las emociones. Y ahí está, por ejemplo, el tema del terror gótico que maneja en el terror gótico, el paisaje, la tumba, el cementerio, paisaje forma parte de la estética y es un personaje más en el y se expresa emociones, el miedo, eso también es el tema de la obra romántica que expresa emociones. Se tocan temas como la locura, el amor, los sentimientos. En la literatura se pone de moda la autobiografía, es decir, se deja al lado el tema ensayístico y se pone de moda lo autobiográfico. Entonces las novelas el, también aparece la novela histórica y la novela gótica. La novela histórica son novelas basadas en hechos históricos y la novela gótica es la novela que tiene la temática del folclore sobrenatural europeo y esas cosas. El ejemplo perfecto de esto es Drácula de Bram Stoker. Drácula agarra varios temas del folclore europeo, mezcla con figuras históricas como Vlad Tepes eh, y establece la novela gótica por excelencia que es Drácula, que es la novela gótica por antonomasia. Eh, También se sustituye lo lírico, el ensayo se sustituye por la poesía, porque la poesía refleja mejor el sentimiento. Entonces, la novela, por ejemplo, está como narrada como poesía o como novela epistolar. Drácula es un ejemplo de novela epistolar. Drácula no es un relato así, sino que Drácula se narra a través de cartas, recortes, es casi periodístico Drácula. Ustedes lee Drácula, van a leer diario de Jonathan Harker tal fecha, diario de Mina Harker, o sea, son varios documentos. Lo mismo Werther. Werther es la novela por antonomasia. Este, Werther trata de un, no les quiero spoilear, pero Werther trata de un joven artista sensible que se va al campo para este, buscar la vida bucólica y se enamora de una chica, pero la chica tenía un prometido y Werther está entre esas dudas. La novela de Werther no es que te narra la historia, sino que Werther te va narrando la historia a través de cartas. Y ese micrógrafo, pues Werther trata, Goethe refleja una decepción amorosa que tuvo en su juventud y también refleja el suicidio de su amigo, de un amigo que tenía él. Entonces, Werther en la novela romántica trata de estos temas. Werther defiende el sentimiento, por eso es la razón del personaje romántico por excelencia. Eh, eh, Al final, el esposo
el prometido de Charlotte, que es el amor platónico de Werther, le pide a Charlotte que le deje de ver y Werther se mata. Le pide a Charlotte, le dice que se vaya de cacería y le pide a Charlotte pistolas y se dispara con eso. Fue una novela tan exitosa que se puso de moda y llevó a muchos suicidios. Eso, de hecho, Goethe termina decepcionándose del romanticismo por eso, porque tuvo la mala suerte, por ejemplo, cuando estaba dando un paseo, encuentra el cadáver de una mujer en el río y se entera que esa mujer se había suicidado. Y era la moda, ¿verdad? Entonces era la época en que todos los tipos se creían Werther y que la primera sesión amorosa se mataban. Entonces muchos suicidios ocasionó esa... Y Werther era el personaje romántico por autonomía, el que sentía el sentimiento, el impulso pasional. Y la novela por eso es epistolar, igual que Drácula. Son las novelas románticas por antonomasia. Y en la novela de Werther hay poesía, o sea, Werther lee poemas, eso, o sea, tú encontrás poemas completos en la novela. En la música se usa como pintura del sentimiento, volvemos al tema. Y acá vuelvo a poner el ejemplo del himno de la alegría, que es un poema, una música de Beethoven, pero el poema es de un filósofo llamado Schiller. Entonces la música es la pintura del sentimiento. Ya no es más el virtuosismo del barroquismo, sino que es la armonía del sentimiento. La música tiene que expresar sentimiento. El romanticismo tiene un legado artístico muy importante. De hecho, su legado es hasta ahora este, en el cine, en la cultura. Por ejemplo, el simbolismo, la relación entre materia y espíritu, este, esas tendencias nacionalistas marcaron mucho nuestra historiografía, por ejemplo. La idea del héroe romántico, el héroe que muere por su país, marca nuestra forma de ver la historiografía, temas de Mariscal López, Bernardino Caballero, esas cosas, el ideal del héroe romántico. Eh, Marcó también en el cine, el romanticismo influyó, por ejemplo, en el expresionismo alemán. Si ustedes, por ejemplo, ven el gabinete de Doctor Caligari, una película eh, que mostraba, justamente hablaba de la locura, trataba de un loco. Y mostraba eso a través de los escenarios todo doblados y todo. Y eso, por ejemplo, influyó muchísimo en la estética de Tim Burton. Como cuando en Beetlejuice o en El extraño mundo de Jack te muestran todos esos edificios todo torcidos. Eso se muestra en el gabinete de Doctor Caligari. Este, lo gótico influye hasta ahora en grupos de metal, en grupos de este, este, eh, grupos escandinavos, folclóricos escandinavos, grupos de metal, que usan temas folclóricos europeos y todo eso para inspiración de sus músicas. Influyó en autores como H.P. Lovecraft, influyó en básicamente todo. El romanticismo hasta ahora tiene sus influencias. Eh, el tema trata tocar temas como lo irracional, esos temas son temas que hasta ahora se tocan en la literatura, en el cine, esas cosas. Eh, entonces, en el romanticismo tiene un legado importantísimo en la cultura general. Parte del romanticismo es el idealismo alemán, que ya hablamos nosotros, que surgió a partir de la obra de Kant. Ya nosotros ya hablamos de Kant, así que no hace falta más. Kant fue parte de la ilustración, no fue parte del romanticismo, pero Kant inaugura el idealismo alemán. Ya hablamos nosotros en la clase de Kant, la clase pasada de Kant. La idea, después viene la materia, eh, y toca temas acá como los límites de la razón, que van a tocar los románticos también. Y el idealismo alemán, como hablamos nosotros, va a dejar un vacío, que es que Kant divide el mundo en dos, el mundo moral y el mundo, y eso va a tratar de solucionar los románticos, que va a terminar con Hegel. Este, este, el que va a romper con la ilustración y va a ser propiamente romántico es Fichte. Con Fichte, la filosofía se convierte en filosofía
Fichte toma esa concepción de naturaleza orgánica y propone eso como un ideal de la cultura alemana en contraposición a la cultura ilustrada. Y sustituye el universalismo ilustrado por el nacionalismo alemán. Como le dije, Fichte va a decir que el alemán es la mejor lengua del mundo y todas esas cosas. Lastimosamente, este discurso de nacionalismo alemán, este tema de lo alemán, va a usar mucho, por ejemplo, el nazismo. Aclaro que los románticos no eran nazis. Los románticos están en otro contexto histórico, social, están en el tema de las guerras napoleónicas, la guerra franco-prusiana, lo que va a derivar en la unificación alemana, entonces están buscando una identidad alemana. Después tenemos a Schelling, que distingue la naturaleza del espíritu. Y Schelling dice que el espíritu es la inteligencia en el devenir. Y toma el tema de la identidad. La naturaleza primero se toma identidad, en el momento que la naturaleza y el espíritu confluyen. O sea, en el ser humano confluye el espíritu y es que se forma la identidad. Y eso lleva a una metafísica, o sea, se despliega hacia la libertad. La naturaleza busca ser libre y se va hasta llegar a la libertad. Esto va a tomar Hegel, de Hegel va a decir que la historia es la historia de la libertad. Este, para Hegel la historia empieza de sociedades más libres a menos libres. Y Schelling dice que la naturaleza va haciendo sociedades porque se despliega la naturaleza y se va en grados hasta llegar a que nos vamos siendo más conscientes, más humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Perdón, se cortó. No sé qué pasó ahí, creo que es por el mal tiempo. Este, acá estábamos. Entonces, esta filosofía de la historia de la libertad va a ser muy influyente. Y acá, como vemos, Hegel va a tomar esto y va a llevar este tema a la historia que después va a terminar en, por ejemplo, la concepción marxista de la historia, que es que la historia va por etapas. Solo que Marx no habla de un espíritu, sino que habla de un proceso de lucha de clases. Pero básicamente es lo mismo, es hegelianismo aplicado a las condiciones materiales de producción. Entonces, ahí tenemos que el romanticismo eh, influye con con su máxima expresión y a la vez superación que es Hegel, influye también en el marxismo, que es una de las filosofías más influyentes del siglo XX. Eh, dije, vas a tomar todos estos elementos de Fichte y Schelling, por eso yo insisto en dar Fichte y Schelling. Yo creo que ahora con el profesor Guille, ¿verdad? Van a dar, este, van a dar Fichte y Schelling con el profesor Guille Ovelar. Pero yo no tuve nosotros hicimos Kant, en tercer curso terminamos, nuestra clase de tercer curso terminó con Kant y le pedimos Hegel. Y para mí, yo siempre le digo a mi alumno, para mí eso es como, este, estar viendo Dragon Ball y empezar a ver la batalla de Freezer y después, mira, está Goku Super Saiyajin ya en el siguiente capítulo. Me salté todo eso. ¿De dónde salió Hegel? ¿Por qué Hegel? Entonces, con Fichte y Shelley se entiende mejor que es un proceso. Kant toma ese concepto de espíritu, de identidad, toma ese tema de lo alemán de Fichte y toma el concepto de identidad y de entre naturaleza y espíritu de Schelling y elabora la dialéctica hegeliana. Hegel, como les dije, con Hegel empieza por eso terminamos nosotros acá, porque con Hegel empieza la filosofía contemporánea. Hegel inaugura todos los problemas de la filosofía contemporánea. Hegel es como los Beatles, que si bien ya estuvieron Elvis y eso antes, los Beatles inauguran las reglas de la música contemporánea. O sea, Hegel es los Beatles de la filosofía. Hegel, de hecho, hasta el mismo Foucault decía que vos te puedes escapar de él, pero no podés. O sea, vos podés querer salir, pero siempre Hegel está a la vuelta de la esquina, decía, porque pensar en filosofía en contemporáneo es pensar en términos de Hegel. El marxismo piensa en términos hegelianos, este,
los no hegelianos piensan en términos no hegelianos. Entonces es como que la filosofía se divide en Hegel o no Hegel. Entonces es simpático. Eh, que por eso Hegel abarca la filosofía contemporánea. Eh, y Hegel plantea igual que los románticos, plantea un universo no mecánico, sino espíritu. Para Hegel el universo es espíritu, esa idea de espíritu que se transfiere en, en la naturaleza a través de la dialéctica. El espíritu es algo vivo, la historia, la naturaleza es algo vivo que se mueve, que tiene una teleología y se mueve con un proceso que es la dialéctica, el proceso de tesis, antítesis, síntesis. Este, la tesis siendo la afirmación, la antítesis siendo la negación y la síntesis siendo la superación. O sea, las cosas primero se afirman, después se niegan, después se superan. Este, y esa etapa tiene otra vez sus etapas. Esto seguramente van con el profesor Guillermo de tesis, antítesis, síntesis. Y para Hegel, igual que para Fichte, la historia de la libertad. O sea, la historia era el ir hacia. La historia empezaba en Oriente, la infancia de la historia, donde solamente una persona es libre, el emperador, el resto es súbdito del emperador. Eso fue así hasta, de hecho, durante la Segunda Guerra Mundial, el emperador era Dios y los otros eran siervos de Dios. Entonces solo había uno libre que el emperador y el resto. Después la historia, la segunda etapa de la historia es Grecia, donde acá surge la democracia, donde hay algunos libres. Parece que en Grecia la democracia es lo que tienen este lo que son varones, sirvieron en el ejército y tienen propiedades, o sea, no todos. La democracia es un grupo de ciudadanos, o sea, una élite. Después tenemos Roma, donde surge el derecho universal. La ley romana aplica para todos, para el César, para el... Y la cultura romana, que marca la cultura occidental, que se difunde hasta llegar a Europa. O sea, por el imperio bizantino llega a Europa. Entonces, que es una línea histórica así que va de oriente a occidente. Grecia, Roma y llega hasta Europa. Y obviamente los alemanes son los mejores, los europeos son los mejores y los alemanes son los mejores de lo mejor, porque son los herederos de la cultura bizantina. Y la sociedad alemana es la sociedad más libre, más perfecta. Este, y acá termina la historia. ¿Y qué pasa con América? Eso, bueno, Hegel dice América no tiene historia, América es una wannabe Europa. América es un no ser siempre todavía, decía Hegel. América tiene que imitar la Europa. Intentar ser, no va a poder ser, tiene que imitar la Europa. Hay que comprender que parte también es la mentalidad de esa época. No estoy justificando, pero hay que comprender también que parte es la mentalidad de esa época. O sea, que esa era la época de que tenemos que ser como Europa, básicamente. Este, Incluso el marxismo peca a veces de europeizante. Después, en el siglo XX, más específicamente en la década del 70, eso empieza a tenerse en cuenta la historiografía latinoamericana y esa cosa. Pero ahora estamos con Hegel y Hegel niega que los países como los países de América o los países de África tengan historia. Los países africanos y americanos tienen que imitar la Europa. Entonces Hegel cae en cierta forma también ese prejuicio ilustrado de la civilización y barbarie. Eh, y esa es la visión de la historia de Hegel. Parte de la naturaleza y de la condición de naturaleza, espíritu propia del romanticismo. Este, Entonces, para cerrar, podemos concluir que el romanticismo fue un movimiento que influyó muchísimo y que sigue permeando en la filosofía y incluso a nivel cultural en la actualidad. Eh, si bien es una corriente filosófica vigente, vamos a decir, sigue permeando hasta ahora en la cultura. De hecho, el año pasado, este año, creo que fue que se estrenó Noferatu, un clásico del romanticismo, del expresionismo alemán, que es heredero del romanticismo. Entonces, con esto terminamos las clases de historia de la filosofía. Espero que el próximo año puedan tener una mayor comprensión. Dimos Hegel, amor, repaso, porque yo respeto si dimos abuelo de pájaro, si te lo resumo así nomás de Hegel, porque yo respeto la cátedra del otro docente. Entonces, quiero hacer una intro nomás así para que usted tenga una idea de qué se enfrentan.
Que no les pase lo que me pasó a mí, que de Kant pasé a Hegel y dije, ¿qué carajo estoy haciendo acá? ¿Entendés? Bueno, con esto espero que las clases las hayan sido provechosas. Nos vemos en la siguiente presentación. Que tengan un buen día.